Ah, estoy compartiendo pantalla. Entonces, bueno, acá está. Ecuaciones diferenciales, lineales. Primero pensemos, porque son las que nosotros vamos a ver en álgebra. Ustedes vieron, porque álgebra es álgebra lineal, entonces vamos a ver este tipo de ecuaciones diferenciales. Ustedes ya en análisis 2, algunos que hicieron análisis 2, ya vieron otro tipo de ecuaciones diferenciales, entre ellos las lineales, pero muy por arriba, de primer orden nada más. En cambio acá vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Vamos a completar el tema de ecuaciones diferenciales, pero con una visión un poco distinta. Por eso lo queremos dar. Pero en principio recordemos algunas cosas, que es una ecuación diferencial, que era una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial es una ecuación diferencial es una ecuación cuya incógnita es una función, ¿no? Es una ecuación cuya incógnita es una función. Y uno en la ecuación va a encontrar, en la ecuación van a encontrar la función y sus derivadas. En la ecuación se relacionan la función incógnita y las derivadas de la misma. Las derivadas de la función. Eso es una ecuación diferencial, qué sé yo. Ustedes, los que ya hicieron análisis 1, la conocen, pero si no, voy a poner, por ejemplo, y' más 2x por y es igual a seno de x. No sé. Entonces acá, la función incógnita es y, que no es otra cosa que una función de R en R, ¿no? Tal que, bueno, le escribo y de x, que es con variable x. Esto, entonces acá voy a tener a la función y a la función y'. Entonces, resolver la ecuación diferencial es encontrar la solución, es encontrar la función solución. Entonces, la solución va a ser una función, la solución de la ecuación diferencial es una función que se puede derivar, una función que se puede derivar hasta el máximo orden de derivada que encuentre en la ecuación diferencial. Es una función que se puede derivar hasta el máximo orden que encuentre. Muy bien. Y que además, por supuesto, cumple la función, cumple la ecuación, ¿no? Es decir, cierra en la ecuación, satisface la ecuación, ¿no? Si yo la reemplazo, si consiguiera una función y que cuando haga su derivada y le sume 2 por x más ella, me da seno de x, esa y todas esas, porque vamos a tener que encontrar todas, vamos a decir, la solución de la ecuación no es una, esto está mal, son todas, en principio, las funciones, son todas las funciones, vamos a decirlo bien, todas las funciones que se pueden derivar y que cumplen la ecuación diferencial, porque vamos a ver que va a haber más de una, que va a haber infinitas. Bueno, en particular, nosotros nos vamos a dedicar
exclusivamente a ecuaciones diferenciales, nos dedicamos a ecuaciones diferenciales, lineales a coeficientes constantes. Disculpe, profe, ¿sería lo mismo que ecuaciones diferenciales homólogas o es totalmente otra cosa? No, 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 totalmente otra cosa. Ah, Bueno, listo, las gracias. coeficientes constantes, ahora vas a ver, de orden n. Van a ser de este tipo. Las que nosotros vamos a ver, que son estas que se llaman así como lo acabo de escribir, van a ser de este tipo. Y solamente estas que voy a poner acá son las que vamos a analizar en álgebra. Van a ser i a la n, ¿no? I de t, la variable de x, porque acá siempre las variables independientes le llaman x en la práctica. Más a sub n menos 1 por la derivada n menos 1 de la función. Más así sería a sub 1 por i' más a sub 0 por i igual a una función f de x. Es decir, la función i es la función incógnita, es la que quiero encontrar, incógnita. Los a sub i son números reales. Los coeficientes, a coeficientes constantes, quiere decir que los coeficientes de las variables que vendrían a ser las funciones incógnitas, la función y sus derivadas, son coeficientes constantes, números reales. Y f de x es una función cualquiera, una función conocida. Este va a ser el tipo, por ejemplo, les digo cualquier cosa. Ejemplo, y 3 más 2 y segunda menos y prima igual, bueno, vamos a ponerle más 2i para poner completa, más 3i igual a e a la x. Esta es una ecuación diferencial de tercer orden, es decir, el orden es el orden de la máxima derivada que encuentro en la ecuación. Esto es una ecuación diferencial de tercer orden. Si la función f de x fuera la función nula, si f de x es la función nula, es cero, entonces me queda lo que se llama ecuación diferencial homogénea, ¿no? Y de orden n más a n menos 1 por i a la n menos, derivada de n menos 1, bueno, de x, acá pongamos la variable, más, bueno, tiki tiki, a 0 de i igual a 0. Esto es una ecuación diferencial homogénea. Toma el nombre, por supuesto, de las ecuaciones homogéneas en sistemas lineales, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a trabajar nosotros, este tipo de funciones. Algunas homogéneas y algunas inhomogéneas, que van a ser cuando f de x no sea la función nula. Pero lo vamos a trabajar de una manera un poquito distinta, que es a través de operadores diferenciales. Entonces vamos a empezar con operador diferencial de orden 1. Operador diferencial, para resolver este tipo de ecuaciones, vamos a trabajarlo a través de operadores diferenciales, que no es otra cosa que transformaciones lineales. Ahora van a ver, operadores diferenciales, en principio diferenciales, en principio de primer orden.
Después vamos a ver la clase que viene de orden mayores, de hasta orden n. Pero en principio de orden n, de primer orden. Y entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir una transformación lineal que le vamos a llamar L. Le vamos a llamar L a una transformación lineal que tiene dominio en las funciones que son infinitamente derivables sobre todo el cuerpo de los reales en el mismo. O sea, un operador es una transformación lineal tal que dominio y codominio sean el mismo, ¿eh? Pero que va a ser de la forma tal que L de I va a ser I' más A por I. Es decir, es una transformación lineal. Ahora se puede ver que esto se demuestra, se los dejo para ustedes, se demuestra, vamos a decir que A es un número real, ¿no? Se demuestra que es una transformación lineal. Es decir, que cuando yo haga, recuerden que tengo que hacer, ¿no? L de la suma de funciones me va a dar L de I1 más L de I2. Y que cuando haga L de alfa I1 me dé alfa por L de I1. Fíjense, L de I1 más I2 va a ser I1 más I2 prima, más A por I1 más I2, bueno, van a llegar a esto. Se demuestra que es una transformación lineal, primer cosa. Y en definitiva, si uno quiere resolver una ecuación diferencial que sea del tipo I' más A por I igual, no sé, a H de X, lo que estoy buscando se trata de buscar la preimagen, se trata de buscar la preimagen de H de X, la preimagen de H de X. Es decir, a ver, pensémoslo así. Tengo un conjunto dominio que es las funciones infinitamente derivables en el conjunto de los reales. La función codominio, que es el mismo subespacio, el mismo espacio vectorial. Y entonces aplico una transformación L, que a cada I le haga obtener una función que sea I' más A por I. Esto es una función, ¿no? A cada I, a cada función de estas, le hago obtener otra función que es la derivada más A por I. Entonces, si yo quiero encontrar las I, si quiero, entonces, si quiero encontrar las I tal que L de I sea H de X, o sea, que I' más A por I sea H de X, lo que estoy diciendo es que quiero encontrar el conjunto de funciones que si acá tengo H de X, todas las que provengan, todas las del dominio que vayan a H de X. Y eso es lo que le llamábamos, estas serán las I que estoy buscando. Y esto es lo que se llamaba la preimagen de H de X. Y nosotros sabemos que en una transformación lineal, ¿no? Recordar, vamos a poner acá, recordar, lo vamos a poner, parece una estupidez, pero vamos a poner con rojo. Recordemos, ya lo vimos varias veces, recordemos que si yo tenía una ecuación diferencial, T de B igual a W, conozco W y quiero B, entonces yo decía que ese B lo podía escribir como alguno particular más todos los del núcleo de la transformación. ¿Se acuerdan de esto? Que lo vimos varias veces. Este era
alguna solución, cualquiera, vamos a poner algún B particular, algún B, tal que cuando haga T de B, efectivamente me dé W. Algún, vamos a llamarle B particular, alguno que lo cumpla. Y esto era todos, por eso tengo infinitos, todos los vectores del núcleo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Yo quiero L de I, H. H la conozco, quiero encontrar I. Entonces todas las soluciones de L de I igual a H van a ser del tipo I igual I particular más I de el núcleo, que le voy a llamar I de la homogénea, porque fíjense, o vamos a decir I del núcleo en principio, ¿no? Como sabemos, el núcleo de la transformación. ¿Y cuál es el núcleo de la transformación? A ver, el núcleo de L van a ser funciones del dominio tales que cuando las transformo voy al nulo del codominio. Es decir, que lo puedo pensar como las I, tales que cuando haga I' más A por I, me dé cero. Y esto es lo que llamamos ecuación diferencial homogénea. O sea, en el núcleo están las soluciones de lo que llamamos ecuación diferencial homogénea asociada, en este caso. Es una ecuación diferencial homogénea que es asociada a la ecuación original, que era esta, ¿no? Esta es I' más A por I igual a H de X, es la ecuación diferencial. Entonces necesito alguna particular, que ahora vamos a ver cómo hacer, pero bueno, alguna particular y todas las del núcleo. ¿Y quiénes son las del núcleo? La solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, donde en vez de poner la función h, pongo la función nula. De esta manera es como vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales. En principio de primer orden para que sea sencilla, ¿eh? Después la vamos a pensar en más órdenes, que es exactamente lo mismo, pero un poquito más complicado el manejo. Bueno, vamos a... Sí. Entonces, este tipo de transformaciones lineales nunca son de, ¿cómo es? Inyectivas. Son no inyectivas, básicamente. Muy bien, porque si fueran inyectivas, entonces la única sería la nula. Claro, por eso. Exactamente, no, van a ser transformaciones no inyectivas. Ay, muy bien. Es este tipo de transformación, no es cualquier transformación lineal, es muy clara. I' igual a A por I, I' más A por I, no es cualquiera. Que digo una cosa porque si no me voy a olvidar, que ustedes en el episodio donde los explican, en vez de poner, yo pongo L, C infinito, bueno, en C infinito, tal que L de I es I' más A por I. Bueno, esto lo ponen así. Tuki lo ponen. L de I es igual a D más lambda, no, menos lambda, ahora les digo, menos lambda la identidad por I. Así lo escriben. Es lo mismo. Porque, ¿qué quiere decir? L de I, esta D es la de derivación. Derivada de I, ¿no? Derivada de I, que sería I', menos lambda por la identidad de I, que es I. Y al menos lambda es lo que yo estoy llamando A. Es decir, ustedes lo van a encontrar de esta manera, yo lo trabajo de esta, es lo mismo, pero quiero que vean qué es, ¿no? La D mayúscula es derivada. Si yo pusiera D cuadrado, es derivada segunda.
¿Estamos? Pero nosotros lo vamos a trabajar de esta manera. Bueno, entonces, un teorema que no voy a demostrar dice que, ¿no? Esto lo voy a borrar porque si no los voy a confundir. Para que, ya se los dije, para que lo sepan. Y el que no viene a la clase, bueno, tendrá que verse todo el video. Pero tampoco quiero que lo que esté escrito quede muy confuso, porque si no... Bueno, un teorema que no voy a demostrar, lo pueden buscar, y es que dice que el núcleo de un operador diferencial de orden n es un subespacio, bueno, que es un subespacio ya lo sabemos, porque si el operador diferencial es una transformación lineal, el núcleo es un subespacio. Pero lo agregamos, el núcleo de un operador diferencial de orden n es un subespacio vectorial de dimensión n. Y esto es lo importante, que no lo vamos a demostrar, pero de dimensión n. Gran teorema Gram. Entonces, Profe, sí, pero el operador diferencial lo definimos solo para orden 1, o de vuelta, lo definimos solo para, no entendí. sea, que si hay una ecuación diferencial de orden 2, lo uso igual. Claro, digamos, el núcleo de un operador diferencial de orden n es un subespacio de dimensión n. Si yo tuviera, después, ahora, estamos trabajando solo con operadores diferenciales de orden 1. Un operador diferencial de orden 4, lo vamos a ver la clase que viene, y lo que va a hacer, digo, porque capaz que es eso lo que no fui clara, el operador diferencial de primer orden es de este tipo. Si yo quisiera un operador diferencial de orden n, acá va a ser derivada enésima, va a ser esto, derivada enésima de la función, más a n-1 por derivada n-1, más a n-2 por derivada n-2, digamos. Eso va a ser un operador diferencial de orden n. Entonces, el núcleo de ese operador diferencial va a tener dimensión n. Nosotros solo nos va a interesar que la dimensión de lo que estamos trabajando, la dimensión del operador diferencial de primer orden, diferencial de orden 1, que es lo que nos importa, la dimensión, perdón, del núcleo del operador diferencial, vamos a agregarlo, a ponerlo de vuelta, la dimensión del núcleo del operador diferencial de orden n del núcleo del operador diferencial de orden 1 es 1. Es decir, yo voy a saber que la dimensión de el núcleo de L es 1 cuando L es L de I igual I' más A por I. Cuando tengo esta transformación lineal, la dimensión del núcleo es 1. Eso es lo que quería que vean. Después la próxima vamos a ver operadores diferenciales de otro orden, ¿está bien? Sirven para orden más grande. Bueno, muy bien. No, lo de homólogas ya me lo habían preguntado, sí, no es nada que ver, es homogéneas, es otra cosa, las que estamos pensando. Bueno, entonces, con todo esto vamos a ver cómo trabajamos Tengo una consulta. Sí, No me quedó claro entonces cuando decimos que el operador diferencial es una solución de la ecuación o no. no,
No, por eso, me parece que los confundí. A ver, ¿qué es un operador diferencial? Una transformación lineal, ¿ok? Que toma funciones y devuelve funciones. ¿Cuáles son las funciones que entrega? La derivada más algún número que me lo dieron por la función. Por ejemplo, si yo tuviera una transformación lineal de C infinito en C infinito, bueno, sobre reales, tal que L de I es, no sé, I' más 2I. Si yo quiero encontrar I tal que L de I es la función nula, ¿no? Por ejemplo, si acá está 0, entonces yo voy a decir que la función I, esto, L de I igual a 0, eso es la ecuación diferencial, porque ¿qué quiere decir? Que I' más 2I es 0. Es decir, una cosa es el operador, una transformación lineal. Bueno, encontrar la preimagen de una función, en este caso, encontrar I tal que L de I es 0, ¿no? Encontrar la preimagen de alguna es una ecuación diferencial. Entonces, una cosa es un operador, eso es una transformación lineal. Y otra cosa es una ecuación diferencial. ¿Qué es la ecuación diferencial? Es encontrar la preimagen de alguna función. ¿Se entendió? Acá, encontrar I tal que L de I es 0, esto es la ecuación diferencial. Esto es la ecuación diferencial. O sea, nosotros no vamos a decir, bueno, resuelva la ecuación diferencial, sino le vamos a decir, encuentre la preimagen de la función nula, que en este caso sería el núcleo, ¿no? Pero no importa, es la solución de la ecuación diferencial, en realidad es la preimagen de la función nula. Dice, si quiero encontrar I tal que L de I sea H, es decir, quiero encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Si quiero I tal que L de I sea H, quiero encontrar la solución de la ecuación esta diferencial. ¿Ves la diferencia entre una ecuación diferencial y un operador diferencial? El operador es la función. La ecuación diferencial es una ecuación que me dice encuentre cuáles son los I que son la preimagen de algún H. ¿Entendiste quién era el que me había preguntado? Ya no me Sí, acuerdo. muy claro, gracias. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, tengo el operador diferencial. Tengo el operador diferencial, ¿no? L de I prima más A por I. ¿Cómo cuando me digan encuentre la preimagen de un cierto H de X? ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que decir que L de I es H de X. Bueno, esa I es alguna solución particular más todas las del núcleo. Bueno, el núcleo es un espacio vectorial. Bueno, en este caso es un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces, si yo me consigo una ecuación, una función que esté en el núcleo del operador, ya tengo todas las demás del núcleo, son todas múltiplos de él. Y luego tengo que pensar de alguna manera cómo buscar la solución particular. Y a eso nos vamos a dedicar. ¿Se entendió o los confundí un poco? No sé por qué me dio la sensación que estaba un poquito confuso. Pero bueno, de a poquito se va a ir terminando de aclarar. Bueno, entonces... O sea, profe, sí. L es una transformación lineal como cualquiera que veníamos viendo hasta ahora. Exactamente, muy bien. L es como cualquier transformación lineal. Y lo que les estoy pidiendo cuando les doy la ecuación diferencial es
encuentre la preimagen de alguna. Por Claro, ejemplo. o sea, resolver la ecuación homogénea sería hallar el núcleo de la transformación, cosas así. Exactamente. Resolver la ecuación homogénea es hallar el núcleo de la transformación. Por ejemplo, les digo, sea L C infinito en C infinito, tal que L de I es I' más 2I. Y entonces, parte A, hallar el núcleo de la transformación. Parte B, hallar I tal que L de I sea X por E a la 3X. Es decir, primero, bueno, el núcleo no es otra cosa que les estoy diciendo, encuentren la ecuación, la solución de la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Cuando les digo A, les digo hallar I tal que I' más 2I es 0, resolver la ecuación homogénea. Y cuando digo B, les digo hallar I tal que I' más 2I sea X por E a la 3X. ¿Se entiende las dos maneras que tenemos de trabajar? Ustedes antes conocían la parte de abajo, digamos. Ustedes directamente sabían esto. Ahora lo estamos viendo un poquito distinto. No, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero tienen mirada desde ecuaciones, desde operadores, desde transformaciones lineales, porque para este tipo de ecuación diferencial se puede, para otras no, por supuesto. Para este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, que ustedes ya habían visto, o los que no hicieron análisis 2 lo van a hacer, ya habían visto ecuaciones diferenciales lineales. Pero acá vemos unas más fáciles todavía, y es a coeficientes constantes. Re fácil. Bueno, entonces, primero, ¿cómo encontrar el núcleo? Vamos por partes. ¿Cómo hallar el núcleo de la transformación? Profe, otra consulta. ¿Siempre van a ser C infinitos las funciones? ¿O puede ser C2, por ejemplo? Bueno, en general ustedes en análisis 2 veían que, bueno, eran funciones en algún derivables con continuidad hasta algún orden y sobre algún determinado intervalo. Pero en estas, que son ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes, siempre las soluciones justamente van a ser funciones infinitamente derivables sobre todos los reales, por el tipo de ecuación. Claro, Porque son ecuaciones muy sencillas, muy sencillas no, qué sé yo, si sencillas o no, pero son funciones, son operadores diferenciales que tienen dominio en ese tipo de función. O sea, claro. todas esas funciones infinitamente derivables sobre todos los reales van a ser las que yo voy a poder trabajar con este operador diferencial. ¿Entendés? Ok, sí. Vos hiciste, sos Nahuel, ¿no? El que me está preguntando. Nahuel, ¿vos hiciste análisis 2? Sí, la hice. Ah, bueno, por eso digo. ¿Alguien no hizo análisis 2 de la gente que está acá? Digo de verdad porque la verdad que no lo sé. Yo. Ah, hay algunos. Sí. Yo la estoy cursando ahora, muy bien. No todos. Yo nunca termino de saber si la estructura de la materia de la carrera es primero análisis 2 y luego álgebra 2, o hay carreras y carreras. ¿Vos quién era que me dijo yo? ¿No lo hice? Yo. Juan. Sí. ¿Vos qué carrera seguís? Depende de la carrera, me dice Lourdes, claro. ¿Qué carrera seguís? Informática. Informática. En informática, tu programa te dice que primero haces álgebra 2 y después análisis 2. Sí, si no estoy mal, sí. Pasa que el CIU me habilitó las materias muy tarde y no pude elegir las que quería, sino las que faltaban, o sea, las que habían aún disponibles.
y te dejaban hacer álgebra 2. Sí. Ah, está bien, bueno, ves, como que el SIU habilita cosas, por eso al final no terminamos de O sea, entender. no pude seguir el programa como era. Ah, está Como bien, pero estaban te las dejan cosas. hacer otra cosa, y esa es la cuestión. No importa, no importa. Yo para saber qué alumnos tengo. De todas maneras, no se preocupen, porque después van a ver ecuaciones diferenciales mucho más completo en análisis 2, pero acá vemos solamente estas poquitas. Bueno, entonces, ¿cómo hallar el núcleo de un operador diferencial de primer orden? Y luego, ¿cómo hallar la preimagen de alguna función? O sea, resolver la ecuación completa. Primero la homogénea, luego la completa. Le llamarían en análisis. Bueno, ¿cómo hallar el núcleo? Sabemos que la dimensión del núcleo es 1. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces si yo consigo, si conocemos una función, alguna y de x, que pertenezca al núcleo, listo. Porque todas las demás pertenezca al núcleo, ya está, porque todas las demás van a ser múltiplo de ellas. ¿Está bien? Si conocemos alguna que pertenezca al núcleo, ya tenemos una base del núcleo. Y entonces yo les propongo, porque total hay que buscar alguna, ¿no? Como todo. Entonces les propongo que vamos a proponer que la función y de x igual e a la lambda x es solución. Y en cada caso vamos a buscar cuánto tiene que valer lambda, buscamos cuánto tiene que valer lambda, es solución de L de I igual a 0, ¿no? Buscamos lambda. Entonces, por ejemplo, si yo digo I', no sé si lo habíamos escrito, I' más 2i igual a 0, entonces me va a quedar I, voy a decir que es E a la lambda x. Y de x, E a la lambda x. Entonces, I' es lambda por E a la lambda x. Entonces lo reemplazo ahí y me queda lambda por E a la lambda x más 2 por E a la lambda x igual a 0. Y entonces llego a esto que es lambda más 2 por E a la lambda x igual a 0. Y entonces digo que esto valga 0 y de ahí despejo lambda. Que esto valga 0. A esto lo que se le va a llamar polinomio característico, que la clase que viene la vamos a ver más extenso porque voy a poner acá ecuaciones de mayor orden. Entonces va a quedar un polinomio, lambda, cuando yo siga derivando, cuando haga derivada segunda, me va a quedar lambda cuadrado, derivada tercera, lambda cubo. Entonces va a quedar un polinomio característico un poquito de mayor orden, es lo mismo. La solución, las raíces del polinomio característico son los lambda. Quiere decir que yo ya sé que la función I de x igual a E a la menos 2x es tal que L de I es 0. Entonces pertenece al núcleo. Entonces yo ya sé que una base del núcleo es ese. E a la menos 2x. ¿Está bien? Que siempre en las ecuaciones diferenciales de primer orden va a ser directamente menos a. Por eso que en el episodio le llaman I' menos lambda i, porque ya están diciendo de entrada cuál es lambda. Pero yo prefiero hacerlo más genérico, porque después lo vamos a extender a otras órdenes. Entonces, ya tengo la base del núcleo. Ya está. Listo. Y ahora, ¿cómo buscar la solución particular?
busco una solución particular. Y esto es alguna, la que se me ocurre. Es decir, si yo por casualidad particular, si yo por casualidad encontrara alguna función, es raro que me pase, pero puede ser, qué sé yo, encontrara alguna i que reemplazada acá me queda esto, x por e a la 3x, se me ocurrió, justo dije, uy, y si fuera x cuadrado por e a la 2x, me quedará, qué sé yo, no sé. Si yo consiguiera alguna, ya está. Porque cuando consiga una particular, ya voy a poder poner, ¿no? ¿Cómo va a ser la solución de esto? La solución de esto va a ser alguna particular más todas las del homogéneo. Entonces, yo ya encontré las del homogéneo, con que me consiga alguna particular ya está. Pero bueno, no es tan fácil buscar así, a ver alguna. Entonces vamos a buscar algún método que me ayude a conseguir alguna solución particular. Y después le vamos a dar varios métodos, o 2 métodos, mejor dicho, pero acá les voy a dar uno que es muy fácil, que va a ser esta, va a decir, y particular va a ser una función del tipo u de x por e a la menos 2x. Es decir, va a ser alguna función que yo no conozco, y particular de x, ¿no? La función y particular es alguna que yo no conozco por lo que saqué del núcleo. Esta siempre es la solución de la homogénea, la que está en el núcleo. Entonces, alguna por la que está en el núcleo. Entonces digo, bueno, pero si yo propongo que sea esta, y digo, ¿cuánto valdrá u de x? Para que esta efectivamente quiero que cumpla la ecuación diferencial completa, ¿no? Quiero que cumpla que y' más 2i sea x por e a la 3x, ¿no? ¿Dije eso? Ya no me acuerdo porque lo inventé. Sí, que y' más 2x sea x por... Entonces, yo propongo que sea esta y digo, bueno, pero quiero que esta, le voy a llamar P, sea alguna, pero que cumpla esto. Y entonces, bueno, si esta es la y' será u' de x por e a la menos 2x, ¿no? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es menos 2 por e a la menos 2x. Y entonces reemplazo esto en y' y la y original, y voy a ver si puedo despejar u. Entonces me va a quedar u' de x por e a la menos 2x. Acá, menos 2 u de x por e a la menos 2x. Más, ¿cómo era? Más 2, acá, perdón, más 2 por i. Y era u de x por e a la menos 2x. Igual a x por e a la 3x. ¿Se entiende hasta acá? O sea, propongo esto como solución particular, y para encontrar cuál es ux, que esto es lo que no sé, bueno, derivo y reemplazo en la ecuación que estoy buscando su solución, la derivada y la función, y entonces si todo me salió bien, esto se me tiene que ir con esto, cosa que en este caso se me fue. Siempre va a pasar. Y me va a quedar que u' de x por e a la menos 2x es igual a x por e a la 3x. Quiere decir que u va a ser alguna primitiva, o sea, sé que u' es x, me va a quedar acá algo espantoso, ¿no? Por e a la... si lo paso dividiendo por e a la menos 2, e a la 5x. Bueno, no sé por qué espantoso. O sea que en realidad u va a ser alguna primitiva de esta, alguna, no todas las primitivas, alguna. Digo, u de x
va a ser la integral de x por e a la 5x diferencial x. Bueno, vamos a recordar esto por partes, que esta sea f y que esta g sea g', ¿no? Entonces, esto es f por g, no sé si se acuerdan por partes cómo era, les convendría recordarlo y si no, tener una tabla de integrales para poder hacerlo, pero lo voy a recordar acá. Si f de x es x, f' es 1. Si g' es e a la 5x, g es 1/5, ¿no? Por e a la 5x. Y entonces la primitiva me queda f por g, es decir, me queda 1/5 de x por e a la 5x menos la integral de f', que es 1 por e a la 5x diferencial x. ¿Se están acordando lo que estoy haciendo? Que estoy resolviendo Sí. por parte. Más o menos, no me acordaba mucho de partes. Yo tampoco, pero bueno, porque yo estoy acostumbrada, por eso digo verifíquenlo, estoy acostumbrada a mirar ya las tablas de integrales, pero este es muy fácil. Bueno, 1/5 por x por e menos, esto es 1/5 de e a la 5x. Uno acá pondría más k, pero yo no pongo más k, le pongo algún valor acá, 0, porque estoy buscando alguna primitiva. Entonces, bueno, ya tengo u de x. Entonces digo que la solución particular es esa u de x por e a la menos 2x. Entonces, y particular es u de x, que la pongo acá, me quedó 1/5 de x por e a la 5x menos 1/5 de e a la 5x, esto es u, por e a la, ¿cuánto era? ¿Menos 2? 2, ya no me acuerdo cuál era. Menos 2x. Así que en definitiva, esta i particular, a ver, hagámosla, me queda 5 y menos 2 me va a quedar 3, me queda 1/5 por e a la 3x por x menos 1, no sé, no hace falta hacer tantas cuentas, pero ya que estamos, me parece que está bien. Entonces todas las soluciones van a ser del tipo 1/5 por e a la 3x por x menos 1 más algo por la del homogéneo. Era, no me acordé, e a la menos 2x. Para todo alfa. Esta sería la solución general. Esto es lo que se llama solución. Profe, Sí, ¿por qué anularnos la constante en la integral? porque uno lo que busca es una primitiva, una solución particular. Si yo pongo la constante k, estoy hablando de infinitas soluciones particulares. Y cuando uno trabaja L de I, vuelvo, tiki, tiki. Cuando uno dice L de I igual a F, la I es alguna solución particular más todas las del homogéneo. Una. Entonces yo tengo que elegir alguna de las infinitas particulares que tengo. Y entonces le pongo un valor acá para... ¿Entendiste? Sí, sí. Muy bien. Bueno, y acá sí para todo alfa real, ¿no? Porque estas son todas las del núcleo. Y en cambio esta es una solución particular. ¿Se entendió?
¿Lo entendieron? Hoy vamos a dejar aquí y ustedes van a poder resolver los ejercicios de orden 1 haciendo es muy mecánico, no van a tener problema. Haciendo esto, que van a hacer el ejercicio 228, el A, B, C, D. El 228, A, B, C, D es esto. Y después la clase del miércoles vamos a continuar con los demás, con los de otros órdenes. Voy a dejar de grabar.